No, está bien. Muy buenas noches para todos ustedes, para la familia de la luz. Bienvenidos a su canal Creación Cuántica. Yo soy Catalina Alba. Vamos hoy a trabajar un tema muy interesante relacionado con su vida, con los bloqueos interiores, con la capacidad de avance y de evolución suya en este proceso para lograr todas las metas y todos los sueños que usted se ha propuesto. Hay algo bien interesante que vamos a comenzar a ir trabajando, ir desdoblando, y es el tema del desdoblamiento del tiempo, es el tema de la lógica global convergente y algo que yo he llamado la lógica global del corazón también. Entonces, importante que comencemos en un paso a paso, y es por qué estamos nosotros permanentemente en un proceso donde no avanzamos lo suficiente en nuestra paz, en nuestro poder creador, en todo nuestro poder creativo también de milagros, de soluciones, en el tema de la salud, en el tema de la familia, en el tema del amor, en el tema de la pareja. Y hay algo bien importante que quiero que comencemos a trabajar el día de hoy, es el tema de la polaridad en el campo mental relacionada con el péndulo. Entonces, si usted toma en cuenta qué es el péndulo realmente está moviendo y desplazando de un lado a otro, de un momento a otro, determinados tipos de estados desde polaridades diferentes. Si vamos a hablar el tema físico, entonces pasamos de tener mucha energía a tener poca energía, de tener algo de energía a estar muy cansados. Si vamos a hablar del tema emocional, pasamos la polaridad de estar alegres a estar tristes o estar deprimidos. Si vamos a hablar de la polaridad a nivel mental, podemos estar a veces abiertos, dispuestos, atentos y otras veces completamente dispersos. A veces estamos atentos a unos temas, luego estamos completamente desatentos. Si vamos a hablar a nivel familiar, a veces estamos en la polaridad de la armonía y estamos en la polaridad del aporte, del servicio, y en otros momentos en el proceso de retraimiento. Si vamos a hablar de las relaciones, a veces estamos en el compartir, en el abrirnos, y otras veces estamos en un proceso completamente ególatra, donde no queremos tener ningún tipo de contacto y que simplemente se hagan las cosas a nuestra manera sin desarrollar una capacidad de acuerdos o una capacidad de negociación. Pero fíjense que a veces hay péndulos en diferentes ámbitos que todo el tiempo se están moviendo, todo el tiempo se están moviendo y nos están marcando una línea de tiempo, y es la línea del tiempo del pasado y del futuro de manera permanente, lo que estoy pensando, que por qué no lo hice diferente, y el futuro de cómo será que me va a pasar si lo hago distinto. Igual con el tema de la emoción, de cómo me ha dolido determinado tipo de circunstancia, a cómo me dolerá y cómo se transformará ese dolor. Y eso impide que no podamos fortalecer nuestro poder creador. Eso es un punto que quiero hoy que miremos en el tema de la disciplina y en el tema de los avances, porque no hay un punto integrador para que nos conectemos con la esencia divina. Y ese punto integrador para conectarnos con la esencia divina no sirve desde el pasado ni sirve desde el futuro, sino sirve desde un neutro. Y es el momento entonces donde quiero invitarlos a generar una herramienta para que podamos tener una comprensión, una percepción completamente distinta del proceso creador, porque el proceso creador solamente se puede dar
con la potencia suficiente y con la afinación suficiente al propósito y a la energía creadora cuando estoy en un punto cero. ¿Y qué es un punto cero? Si permanentemente estamos pensando en el problema, en la circunstancia, en lo que me pasó ayer, en el futuro, en lo que vamos a hacer mañana, estamos en polaridad y estamos en un efecto del péndulo permanentemente, de manera tal que estamos en un proceso de reacciones. Acá, 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 estamos reaccionando de manera permanente. Y ese proceso de reacciones y de movilización lineal, tanto física como emocional, como mental o espiritual, solamente se da en un plano y no podemos avanzar más como para comunicarnos con planos de frecuencias más veloces y más altas, porque no hay un plano integrador. No, siempre estamos trabajando desde las creencias, siempre queremos saber y pensar que existe una información más novedosa, una tecnología mucho más avanzada con la cual podamos utilizar y que nos pueda funcionar. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Para las personas que realmente quieren estarse en el proceso de informarse y de volver a informarse y de volver a estudiar, eso será perfecto. Pero necesitamos un punto donde soltemos la polaridad para estar en neutro. ¿Y qué es en neutro? En neutro es soltar todas las creencias. En neutro es estar en el aquí y en el ahora. En neutro significa poner frente a nosotros una bandeja de todas las herramientas y de todos los elementos que no hemos observado, que no hemos percibido por estar siempre involucrados en la polaridad. Y eso hace que muchas veces nosotros no tengamos la comprensión ni la lectura desde la autoobservación porque estamos en un proceso de polaridad, en un proceso de péndulo. Y entonces aquí es donde viene lo más interesante. Nosotros en algún momento hemos hablado y hemos dado los talleres para trabajar lo que es el doble cuántico y el cerebro cuántico, y ahora vamos a subir un poco más esa información que hemos ido trabajando para conectarnos a la esencia divina. Pero para conectarnos a la esencia divina, esa información es muy veloz, y para que llegue a nosotros, esa información no puede llegar ni si estamos en el pasado ni si estamos en el futuro, sino debe tener un condicionamiento específico de frecuencia de lo que nosotros somos para tener un resultado. Y el resultado no será, como en el doble cuántico, exactamente una petición mía de lo que yo quiero, sino será el resultado perfecto, donde me llegue una información perfecta, donde se generen unos universos perfectos. Entonces, muy importante que primero comencemos a darnos cuenta que necesitamos un nivel de comprensión y de observación integrador de tiempo y espacio para poder llegar a acceder a informaciones del campo cuántico, del tiempo cuántico, y no quedarnos nuevamente en la petición, ni en el rezo básico, ni en la meditación básica, si no entramos en un proceso de vacío. Y el proceso de vacío es soltar todo lo que creemos que sabemos, todo lo que creemos y pensamos que es lo que funciona, para realmente unirnos a la frecuencia de la esencia divina. Y eso implica pasar unos pasos que luego vamos a ir trabajando, porque son unos planos, como hemos hablado en alguna otra oportunidad, algún comentario, que son planos que hay que ir pasando del plano físico al plano emocional, al plano mental, al plano del alma, al plano del doble cuántico, al plano de todas las posibilidades para llegar al séptimo plano, que es el plano del original. O sea, ¿cómo puedo yo acceder a la información del origen de la esencia divina, siendo yo parte de esa esencia divina? Pero para ser parte de esa esencia divina necesito una herramienta integradora que me dé a mí la posibilidad de bajar esa información perfecta y que todo se una, se construya, se apareje de manera con el poder y la potencia total, sin que sea a mi manera, porque es que yo no puedo saber lo que no sé.
siempre estoy pensando que yo sé lo que más me conviene, que yo sé lo que debo buscar. Y por eso decía yo en algún momento dado en el canal, en algún grupo de creación cuántica, que es muy diferente saber y recorrer el camino. Acá necesitamos vaciarnos y los invito a vaciarse para recorrer el camino. Nosotros no podemos recorrer el camino desde la zona de confort, desde una lectura, desde un taller, cualquier tipo de taller. Estoy hablando de cualquier tipo de taller, de cualquier tipo de ejercitación, donde nos sintamos cómodos y seguros, y digamos, eso es el punto de partida para sentirme cómodo de hacer el ejercicio. Porque ahí lo que estamos trabajando es desde una polaridad y desde la polaridad del pasado, donde yo digo, esto que he aprendido ayer me sirve tanto y me da tanta seguridad que es a partir de eso que todo se va a ordenar. Y eso es un proceso de mentira, eso es un proceso de ilusión, eso es un proceso que se llama la distorsión de la percepción. Por eso hoy comenzamos por lo más básico en el tema del desdoblamiento del tiempo, para ir retomando todo lo que es el doble cuántico de Jean-Pierre Garnier Mallet y luego pasar a un tema ya de lógica global mucho más, digamos, mucho más poderoso, mucho más fuerte, mucho más robusto para la conexión con nuestra esencia y la esencia divina. Y es cómo trabajar desde el punto cero. Entonces, fíjense que nosotros estamos siempre partiendo de un pasado y ese pasado me dice que yo estoy más cómoda cuando hablo, cuando no hablo o cuando planteo esta herramienta y la pongo enfrente de todo el mundo y digo, esa es la herramienta. Acá ya no funciona así. Ya no funciona así porque fíjense que este momento planetario lo que está evidenciando es que todos somos maestros. Entonces, por eso están saliendo cada vez más y más y más maestros, y está el maestro que dice que es por acá, y está el maestro que dice que es por acá, y está el maestro que dice que es por acá. Entonces, será perfecto para el que quiera seguir recibiendo información, pero ese proceso de recibir información, importante, si vamos a trabajarlo desde lo que llamamos el hemisferio izquierdo puro o desde el hemisferio derecho puro, pero por otro lado, en este momento ya no es necesario, porque si vamos a ser coherentes con todo lo que hemos hablado del tema que ya la información está en nuestro ADN, entonces, ¿cuál es el tema ahí para hacerlo evidente desde nuestra memoria celular, desde nuestro ADN y podernos conectar con esa frecuencia que viene desde la esencia divina? Entonces, fíjense que hay como una especie de ansiedad y yo necesito darme cuenta y leerme y comprender interiormente cuál es esa ansiedad y cuál es ese bloqueo interno. Están llegando a la consulta diferentes tipos de personas que tienen diferentes tipos de situaciones, lo que ellos han llamado o hemos llamado en algún momento resistencias para lograr determinado tipo de circunstancia. Pero no hemos leído qué está pasando en ese proceso interior, en ese proceso del neutro, sino siempre estamos trabajando desde la polaridad, desde lo que yo sé y lo que yo creo saber, qué es lo que yo debo tener en mi camino y hacia donde yo creo que debo apuntar en el proceso de expansión y en el proceso de logro de sus objetivos. Hoy les estoy planteando una herramienta que se articula precisamente a todos los talleres que hemos hecho de Poder Creador, porque es una herramienta muy robusta donde es la respuesta básica potenciada por la esencia divina, por el origen o por el original, llamémoslo de esa manera, va a llegar de manera perfecta y estructura de manera perfecta todos los universos para que se pueda dar y potenciar mi propósito y que frente a ese propósito se den una serie de experiencias y con la energía de esas experiencias podamos retornar nuevamente a la completitud, a la unidad de esa esencia divina en todo momento. Entonces nos toca hacer un ejercicio, ya de manera concreta, ¿qué es? Número uno, que se dé cuenta y vea esa autoobservación y que necesitamos
una herramienta integradora de comprensión y de observación permanente si estamos en ese tiquitaque del péndulo. Entonces necesitamos darme cuenta, uy, estaba triste, pero entonces ahora estoy contenta, no, estaba bajita de nota, ahora estoy mejor de nota, esto me gustó mucho, pero ahora esto no me gustó tanto. Fíjense que estamos en un tema de polaridad y ese es un punto de partida, ese proceso de autoobservación. Luego de pasar de ese proceso de autoobservación necesitamos un proceso de comprensión de la percepción de eso que estamos haciendo porque estamos teniendo algo que se llama percepciones distorsionadas para fusionar en el tiempo lineal el pasado con el futuro en un momento presente y en un momento neutro y que podamos acceder a otros niveles de tiempo, que es el tiempo cuántico, y el tiempo cuántico, en el tiempo cuántico van pasando de manera paralela. Futuros y pasados pasan de manera paralela para pasar a otros niveles ya de tiempos donde todo está en un mismo momento, todas las posibilidades y todas las probabilidades del ser. Entonces, uno, está el proceso de autoobservación. ¿Cómo está su polaridad? Y esa polaridad, ¿cómo le limita su poder creador? Y el poder que usted se observe y se dé cuenta de cómo está realmente su bloqueo o cómo está realmente su resistencia para soltar y en el proceso de soltar salir de la zona de confort y comenzar a llegar al punto neutro de liberar creencias. Entonces, uno, autoobservación. Dos, comprender que necesitamos una herramienta integradora donde no podemos estar en pasado y futuro, sino en un tiempo presente neutro. Tres, comenzar a liberar la creencia de qué es lo que yo necesito. Entonces, apenas usted esté pensando, no, es que eso debería ser por ahí, ya, perdimos. O sea, no es por ahí. No, es que esto sería lo mejor, tampoco es por ahí. O sea, es comenzar a poner toda la bandeja como si tuviéramos una serie de herramientas y las vamos soltando, porque nada ni es por ahí ni es por acá, sino es vaciarnos, vaciar todos los elementos en la bandeja, vaciarlos hasta quedar completamente quietos y en neutro. Y en ese momento es la posibilidad que accedamos frecuencialmente a un punto cero donde podamos subir nuestra energía y podamos conectarnos con la esencia divina. Entonces hay que aquietar la mente, hay que darnos cuenta que habrá que pasar nuestra frecuencia a otro estado de vacío para llegar a conectarnos con el doble cuántico y con las inmensas posibilidades de ser para unirnos a la esencia divina. Entonces, acá les estoy planteando algo importante y es, si seguimos en el tema del péndulo, eso es un círculo vicioso. Y el círculo vicioso genera una disciplina y un hábito mental y un hábito emocional que permanentemente estemos en polaridad. ¿Y quién va a salir de esa polaridad? El que esté en el punto cero. O sea que si tenemos y si estamos hablando de una disciplina de transformación, esa disciplina de transformación mental, esa disciplina de transformación emocional, del alma, del doble cuántico, de las miles de posibilidades del ser, serán estando en el punto cero, que será bien importante. Entonces, porque hay personas que oran o que rezan y no llegan a subir su energía, porque están rezando desde un pasado, puede ser desde un pasado de una intención de esto lo hago porque soy bueno, o esto lo hago porque no estoy dentro del grupo tal y del grupo tal de, no sé, de los pecadores, de los X, de los Y, de los Z. Y ahí estoy en polaridad. Pero la presencia de Dios, llámese cualquiera de los maestros de luz, de amor que han estado en el planeta, se da siempre desde el neutro. Y desde el neutro que comienza a conectarse con el amor, esa frecuencia ya va directamente a la esencia divina. Y esa esencia de amor y esa esencia y esa frecuencia, fíjense que no tiene ningún calificativo ni ningún juicio adicional. Que eso es otra cosa que quiero agregarle hoy a nuestro proceso de péndulo, que siempre que haya un juicio, desde cualquier religión, desde cualquier credo, desde cualquier meditación, estamos trabajando en polaridad, no estamos trabajando en conexión con la esencia divina, ¿sí? O sea que habría que ver que cuando alguien canaliza,
y pues muchos de ustedes saben que nosotros hacemos canalización, diferentes tipos de canalizaciones en su momento que lo permiten con la preparación de los seres de luz. Cuando hay canalizaciones que comienzan a decir, no, es que de ahora en adelante ustedes deben alejarse de esta persona o de estas personas o no sé qué, esa no es una real conexión con la esencia divina. Porque si viene Jesús, ¿Jesús de qué puede hablar? De amor. ¿Sí? O si no, estaría todo lo demás siendo la antítesis y la incoherencia si estamos hablando del castigo, si estamos hablando del señalamiento. Si viene la Madre María, ¿de qué puede hablar? Del amor a sus hijos, del amor a su madre tierra, de la madre cósmica y de ese amor que acoge, ese amor de ternura, ese amor que provee. Pero apenas habla de separación, ahí es donde estamos hablando de polaridad, y la polaridad está puesta por campos humanos de mente, de la mente me refiero, ¿cierto? Entonces, eso también será importante que nosotros miremos que cuando alguien está generando la dualidad, porque eso es la polaridad es estar en la dualidad es que tú eres diferente y como tú eres diferente, tan diferente a mí, de repente tú no estás en el camino, cualquiera que sea, pues la idea es que tú estés en el camino. Entonces, apenas tengamos un señalamiento o una sugerencia o un medio de control, estamos en dualidad. De ahí que las opiniones, de ahí que las sugerencias, de ahí que todo ese proceso muchas veces está violando la ley universal porque si cada uno de nosotros somos maestros y hemos venido a elegir nuestros propios aprendizajes, que no los queramos ver es nuestro problema, pero cada uno los ha elegido, nadie tiene por qué, ni nadie tiene, ni nadie puede agilizar esos procesos de evolución, que es algo supremamente importante. Entonces, si recapitulamos, es importante que usted se dé cuenta si vive todo el tiempo en los procesos duales y en los procesos de señalamiento, también se le diluye el poder creador y la conexión con la esencia divina desde el punto cero, que es algo supremamente importante. Entonces, hoy quiero dejarles ese mensaje. Hoy quiero dejarles el mensaje de la dualidad, de la polaridad del péndulo, que a veces tenemos muchas polaridades en muchos ámbitos, entonces hay miles de péndulos girando y vibrando y no logramos entrar en el balance del neutro para tener ese poder de conexión con la esencia creadora. Y es importante, ¿por qué? Porque es que ahí es donde usted puede darse cuenta y comprender y leerse diferente. Y no desde una distorsión de la percepción, porque en la medida que va bajando la esencia, llamémoslo la esencia hacia del plano 7, que es la esencia divina, hacia el plano físico, lo que va haciendo es bajar una información de sus partículas de luz y entre más va bajando a manifestarse en materia, pues más va disminuyendo su velocidad y en el proceso de disminuir su velocidad y pasar de un plano a otro, hay millones de posibilidades de distorsión para llegar a manifestarse en el plano físico. Y luego hablaremos un poco del tema de lo que es la distorsión de la percepción pasando los diversos planos, pero eso es algo que nos distrae y nos distrae de nuestra creación y nos distrae con las creencias y nos distrae con convicciones y con zonas de confort que no permiten que podamos estar en balance y en neutro como lo necesitamos, ni con la energía que necesitamos, que es algo supremamente importante. Entonces, yo los invito a que reflexionamos cuál es su polaridad, cuál es su péndulo, dónde están sus péndulos permanentemente con su familia, con las relaciones de pareja. Estamos retomando que me preguntan y me preguntan con mucha facilidad el tema del alma gemela y vamos a trabajar desde el proceso del desdoblamiento también y desde el proceso del espacio y del tiempo cuántico, el alma gemela, porque es que en el proceso
de la pareja y el proceso del amor, usted ha vivido cosas que ha vivido, que ya en otros videos ha podido ir incorporando algunos de esos factores, pero que necesitamos considerar otros adicionales para su proceso de satisfacción y de unidad con la esencia divina. Cierro diciendo lo siguiente. Hay unos estudios psicológicos, y acá pues igual los nombres de los investigadores los podrán ustedes mirar luego por Google, porque a lo que voy es al tema de la ilusión de la verdad. Cuando alguien o a alguien consideramos como una figura de autoridad, llámese cualquier persona, figura política, figura religiosa, espiritual, maestro, guía, cualquier tipo de persona, científico, que reiteradamente da una información, reiteradamente, existe un efecto bien curioso en el cerebro, y es que las personas comienzan a percibir que lo que dice esa persona es verdad. Y eso se llama el efecto de la ilusión. Yo les pregunto a ustedes desde qué verdad y desde qué efectos de la ilusión están manejando su vida, porque habría muchas cosas de las que voy a hablar ahorita en el siguiente video que nos están mostrando también que si nosotros estamos en una percepción distorsionada permanentemente, nuestro poder creador y de milagros también se reduce. Y es porque hemos creído verdad cosas que no son verdad. Y hablo de cosas tan sencillas como las vitaminas. Ahorita vamos a hablar de algo de las vitaminas. Como la vitamina E para la crema de no sé qué en la cara. Como el tema de los alimentos. Como el tema de la frecuencia de los sonidos o de los campos electromagnéticos o del celular. Entonces nosotros tenemos esa tendencia a quedarnos en una zona de confort donde la ilusión de la verdad hace que vivamos en percepciones distorsionadas y que posiblemente seríamos mucho más felices, más pacíficos, más tranquilos, más completos en unidad con la esencia divina cuando nos demos cuenta que si nos liberamos de las creencias y quedamos en el vacío, y ese vacío es lo que yo soy en la luz uniéndome a la esencia divina, y ese vacío que tiene una frecuencia de amor para potenciar el poder creador, ahí se daría cuenta que solamente usted necesita de ese amor, de esa luz para sanarse, para ser, para compartir, para crear todos los universos desde el tiempo cuántico, desde el tiempo divino, desde la matriz divina, y que usted comprenda cada vez más por qué en esta época se está haciendo el llamado a aquietarse y qué significa aquietarse en su vida. Y aquietarse no es decir, no, hoy me voy a sentar a ver televisión, porque de pronto no es ni ver televisión. Es donde vacía todo lo que usted ha recibido y ha recibido como verdad para comenzar a redescubrirse. Y hoy quiero decirles, comenzamos un nuevo camino porque han sido días y semanas muy exigentes para muchos de nosotros, de los que me relaciono, con las personas que me relaciono, con mis pacientes, con los vecinos. Bueno, es el mundo que está en ejercicios permanentes. Y ese ejercicio permanente va a aligerarse en la medida que reconozcamos y nos leamos y percibamos esa comprensión de lo que está pasando dentro de nosotros, no afuera, dentro. Y el primer proceso es la integración del neutro. El neutro, la liberación de las creencias, soltar y dejar todas las herramientas en una bandeja para yo quedar en el vacío, que me puedo conectar desde el amor con la esencia divina. Esa será una clave importante. Pero la reflexión es, ¿y su péndulo cómo está? Yo soy Catalina Alba y los invito a mi siguiente video para que sigamos potenciando el poder creador. Muchas gracias.